Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Dios les bendiga a todos. Quiero que leamos un versículo que está en el libro de Job, Job 1, versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque estamos un día más, Dios, aquí predicando tu palabra. Te pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu tú nos des sabiduría, revelación, que esta palabra vaya plantada en los corazones, Dios, y pueda dar fruto. Te pedimos que tú nos des entendimiento para comprender la Escritura. Te pedimos, Dios, que tú nos enseñes tu palabra. Tú dijiste que seremos enseñados por Dios. Asimismo, por medio de tu Espíritu seremos enseñados, Dios, que es que nos guía a toda verdad. Queremos aprender más de ti, aprender de tu palabra. Queremos agradarte, queremos ser hombres temerosos de Dios y mujeres temerosas de Dios. Enséñanos lo que es el temor a Dios y que esa cualidad esté presente en nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Dios a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? Note que Job era un siervo, era un servidor. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note que Dios tiene sus ojos puestos, fijos en todos sus siervos. Dios ve las cualidades, ve el estilo de vida, ve la forma del pensamiento, ve la forma de caminar de todos sus siervos. Y como Él es el que pesa los corazones, Él es el que determina quién es un varón perfecto y recto. Cuando Dios ve la vida de Job, y ve cómo es su estilo de vida, cómo es su testimonio y lo que verdaderamente hay en su corazón, Dios considera a Job que no hay otro como él en la tierra. Y dice: mira a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios ve la vida y el estilo de vida de todos sus siervos. Y con respecto a Job, consideró que era un hombre temeroso de Dios. Al Dios dar
virtudes de Job, entre las virtudes menciona que el temor de Dios es una virtud que Dios aprecia. Dice, es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Mire que Dios, cuando cataloga a una persona, les saca a relucir sus virtudes y no sus defectos. Deberíamos de aprender más de Dios. Porque no es que Job no tenga defectos, ni que no haya cometido errores. Perfecto no es ausencia de errores, perfecto es alcanzar una madurez o un estado mental en el que piensa de una forma madura, que es alguien consciente y, y esa es una de las virtudes de Job. Pero hay una virtud que dice temeroso de Dios. Cuando habla temeroso de Dios, es una virtud que, que entre las virtudes de Job am, resalta porque es algo que guía su vida. Alguien que tiene temor de Dios rige su vida conforme a los mandamientos de Dios. Y yo quiero hablar acerca del temor de Dios. Entonces, el temor de Dios no es miedo. Temor se dice, al menos en hebreo se escribe yirá, que significa un temor reverente, algo que lleva a adorar. Entonces, es todo lo contrario al miedo. El miedo, no hay que tenerle miedo a Dios. Temor es una cosa y miedo es otra. El miedo te hace huir de las de algo o a lo que tú le tengas miedo. Se le tiene miedo a un león. Y si vemos un león suelto en la calle, como le tenemos miedo, corremos a escondernos porque le tenemos miedo. Pero no se le tiene miedo a Dios, se le tiene temor. Cuando dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios llegó al huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y dice que Adán estaba escondido. Le dice, ¿y por qué estás escondido? ¿Qué estás haciendo? Le dice, oh, es que escuché tu voz y te tuve miedo. Dice, ¿miedo? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Por qué me tienes miedo? ¿Quién te enseñó a tenerme miedo? No me tengas miedo. Entonces, eh, a veces las personas no vienen a Cristo, no vienen a Dios porque le tienen miedo, porque tienen en su mente un Dios malo, un Dios que es como un viejito con un bastón que está esperando castigarnos a todos. Y tienen miedo venir a Dios porque tienen miedo fallar y que Dios los castigue, les mande un rayo, les mande fuego o les mande un accidente y porque ese es el concepto que tienen de Dios, que es un Dios malo, que es un Dios grosero, que es un Dios que le gusta hacer maldad y que le gusta ver al pueblo sufrir. Y ese es el concepto errado que tienen de Dios y por eso no vienen a Dios. Oh, pero si conocieran de Dios, si conocieran más de Él, que Él es bueno, Él es lento para la ira y es pronto para hacer misericordia, Él le gusta hacer misericordia, que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta a Dios. Pero como tienen un conocimiento errado, distorsionado de Dios, le tienen miedo a Dios y por eso no vienen. Y les pasa lo que Adán se esconden. ¿Y quién te enseñó el miedo? No me tengas miedo. Entonces, temor no es miedo. Miedo es una cosa, es algo negativo. Temor es algo positivo, al menos si se le tiene temor a Dios. Es un temor reverente. El miedo, eh, el temor hace que cuando vayamos a cruzar una calle,
miremos a ambos lados. Pero el miedo evita que tú salgas a la calle. El miedo te paraliza, te esconde, te, te altera los nervios y andas siempre en alerta. El temor es diferente, el temor es bueno, es algo natural, es como un sistema de alerta en nosotros. Nosotros manejamos con precaución, no porque tengamos miedo, sino que manejamos con temor a no tener un accidente. El miedo, por contrario, evita que tú tomes un automóvil, evita que tú manejes, porque tiene miedo a un accidente. Entonces, yo conocí una persona que tuvo un accidente en la primera semana de aprender a manejar. Y el que le iba enseñando era el carro no era el carro de ella, era el carro del copiloto, del que le iba enseñando. Hubo un accidente, se volcaron, fue algo estrepitoso y el copiloto, que era su amigo dueño del carro, en el accidente perdió la lengua, porque se la mordió por accidente y el hombre habla, pero perdió la lengua. Entonces fue algo tan traumático para ella y nunca más volvió a tomar un automóvil. Quedó con miedo. Entonces el miedo te paraliza, pero el temor es algo diferente. Dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Entonces el temor es algo reverente y quiero hablar acerca del temor de Dios. Quiero que leamos Isaías 11, en el versículo 1. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice que esta es la profecía acerca de Jesús, que Jesús es aquel descendiente de Isaí. Isaí era el papá de David y David es de la línea donde desciende Jesús. Y este vástago, esta vara del tronco de Isaí se refiere a Jesús. Entonces, dice que en Jesús reposará el espíritu de Jehová. Los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiere decir que en Jesús había un temor de Dios, que era un temor reverente. El Hijo le tiene reverencia al Padre. Jesús nos enseña lo que es ser un verdadero hijo. Y es que el hijo le tiene una reverencia al padre. Y eso se ve en la familia cuando los hijos le tienen reverencia al papá, le tienen temor, no le tienen miedo, le tienen un respeto. Entonces, bueno, hay casos en los que ese temor no está de parte de los hijos y por eso sucede lo que sucede. Pero Jesús tenía temor a Dios, un temor reverente, le tenía un respeto. Entonces, lo que me dice a mí, que cuando el Mesías viene a la tierra, viene a enseñar lo que es el verdadero temor a Dios. Y en él, en el Mesías, estaban los 7 espíritus. Pero la Biblia me dice a mí de que el espíritu de Jesús, es su espíritu, o el Espíritu Santo, mejor dicho, eh, es el que nos enseña el verdadero temor de Jehová. O sea, cuando una persona inconversa se convierte a Cristo, el Espíritu Santo viene y reposa y mora
en él, entonces el Espíritu Santo deposita el temor de Dios en él. Por eso es cuando una conversión es genuina, empieza un temor a Dios, un respeto a Dios y empieza a tomar en cuenta a Dios que antes no lo tomaba en cuenta. Empieza a hacer cambios en su vida, empieza a cuestionarse si lo que hace le agrada a Dios o le desagrada, empieza a regir su vida en cuanto a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque se convirtió y el Espíritu Santo llegó a su vida y el Espíritu Santo le puso en él el espíritu de temor de Jehová. Entonces es cuando el hombre empieza a vivir una vida agradable a Dios porque le tiene respeto, le tiene reverencia y toma en cuenta los mandamientos de Dios y por eso lo respeta. Por eso ahora es un hombre temeroso de Dios. Entonces, el verdadero temor de Jehová lo enseña el Espíritu Santo. Cuando no se tiene el Espíritu Santo, se tiene un temor de Dios que es efímero, que es dudoso, que no es producto del temor de Jehová que nos da el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña lo que es el verdadero temor de Jehová. Diría yo que todo hombre o mujer que ha sido convertido de nuevo, que ha nacido de nuevo, debería tener el temor de Jehová. Si no tiene el temor de Jehová, lo dudo. No sé, hay algo raro. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, es cuando empieza a tener el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová lo enseña el Espíritu Santo. Entonces, yo veo a Job y dice, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, mire lo contrario al espíritu de temor de Jehová. Vamos a leer el mismo Isaías capítulo 29. Vamos a leer el versículo 13. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El pueblo tenía un temor de Dios, pero que no era basado en los mandamientos de Dios, no era producto del Espíritu Santo, sino que era un temor, que era temor inventado por hombres, que era un temor que eran mandamientos de hombres, tenían muchos dogmas, ellos le ponían de más y estas mismas palabras le dijo Jesús a los fariseos en Mateo 15:8, cuando Jesús le dice, vamos a leer Mateo 15:8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, Jesús le recriminó esto a los fariseos porque los fariseos dijeron, bueno, yo sé que la ley dice honra a tu padre y a tu madre, pero también la ley dice honra a Dios con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces yo tengo una moneda, pero no sé a quién honrar. ¿A quién honro, Señor? ¿Se lo doy a mis padres o se lo doy a Dios? Y eran preguntas capciosas, con trampa, que querían hacer caer a Jesús, pero Jesús, como es el sabio de sabios, le dice, ustedes son hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Entonces,
los fariseos eran alguien que eran un grupo de personas que eran bien rigurosos, que eran personas que le agregaban a la ley mandamientos que Dios no había pedido, y ellos creían que ellos eran más temerosos de Dios porque tenían más restricciones y era más rigurosa la ley que ellos vivían que la ley que Dios había dado. Ellos enseñaban, por ejemplo, que ellos diezmaban la menta, el comino y el eneldo, cosas que Dios no les pidió. Dios les pidió los diezmos, sí, pero de todo fruto y de todo animal y de todo producto de la tierra, pero no de la menta, el comino y el eneldo. O sea, ellos le agregaban, mire cómo aún en el diezmo pueden haber enseñanzas humanas que no está de acorde a lo de Dios. Y yo soy de los que creo que hay que diezmar. Pero a veces, por mandamientos de hombres y por dogmas y por tradiciones así se ha hecho por años, se enseña acerca del diezmo cosas que Dios no pidió. Entonces los fariseos tenían un temor de Dios, un temor que iba más allá de lo sano. Entonces el temor de Dios, que ellos no tenían el Espíritu Santo, que no eran personas conversas porque no creían en Cristo, no creían en el Mesías, el temor de Dios era un temor enseñado por hombres. ¿Cuántas personas hay que el temor de Dios solo es una larga lista de restricciones escritas por hombres? Y quítate esto y ponte el otro. Y quítate el pantalón y ponte falda. Falda larga, camisa larga y lengua larga. Entonces, sus mandamientos solo son mandamientos de hombres. Entonces, el temor de Jehová no es un temor basado en la escritura, basado en la palabra de Dios. No es el fruto del Espíritu, no es resultado de que el Espíritu está en la vida, sino que son personas que como tienen desconocimiento y no conocen de Dios porque no conocen a Cristo, le agregan cosas y exageran en las restricciones, en los mandamientos, y ese temor solo es un temor de boca. Dice, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas iglesias hay rigurosas, religiosas, que tienen como mandamiento, como doctrina, mandamientos de hombres? Entonces, eh, el temor de Dios no son mandamientos de hombres. Hay mandamientos de hombres que lo que hace es tenerle miedo a Dios. Oh, pero qué Señor tan estricto, pero qué Señor tan bravo. Y lo que se predica es que la paga del pecado es muerte, y solo se predica muerte, infierno y fuego, azufre. Pero ¿qué Dios es ese? Entonces no le tienen un temor a Dios, le tienen un miedo. Y enseñan y hacen coerción a cosas de que Dios no les pide, y ponen como doctrina mandamientos de hombre, dogmas que ellos creen que está la justicia de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos, pero lo que ustedes tienen por sublime para Dios es abominación. Ellos creían que al cumplir con esos rigurosos eh, dogmas, ellos creían que estaban justificados para con Dios. ¿Cuántas personas creen que están agradando a Dios con su rigurosidad, mas esa rigurosidad solo es de boca, de labios para afuera? Pero no hay un temor genuino en el corazón, no hay un respeto a Dios. Entonces, el temor de Dios se le volvió miedo. ¿Cuántas personas hay con miedo a pecar, con miedo a que lo descubran sus pastores?
con miedo a que se den cuenta los ancianos de la iglesia, porque les tienen más miedo a los pastores y a los ancianos que a Dios. No conocen el temor de Dios. Su temor solo son mandamientos de hombres, solo son dogmas. Son muy dogmáticos y no enseñan doctrina, sino que en vez de doctrina enseñan mandamientos de hombre. Entonces, el temor de Dios debe de ser el resultado del Espíritu Santo morar en nuestras vidas. No debe de ser algo exagerado, como ponerle más cargas pesadas de las que podemos llevar. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, dice Jesús, yo no soy riguroso. El que me quiera seguir lo puede hacer. Pero los fariseos, le ponían cargas pesadas, yugos pesados que no podían llevar ellos ni tampoco sus padres. Entonces, el temor de Dios debe de ser el temor enseñado por el Espíritu. Porque ¿qué es el legalismo? Si no es un deseo de temer a Dios, pero en ausencia del Espíritu Santo. Si alguien quiere tener temor de Dios independientemente del Espíritu Santo, se vuelve el legalismo. El legalismo así surgió. Hombres que decidieron guardarse para Dios, pero no tomando en cuenta la palabra ni tomando en cuenta el Espíritu Santo. Entonces ellos crearon su propia justicia. Ellos crearon lo que ellos creían, lo que ellos consideraban que a Dios le agradaba. Ese grupo de fariseos, ellos consideraban que todo eso le agradaba a Dios. Y que si llegaban a ser como los fariseos, eran unas personas temerosas de Dios y apartados del mal. Ellos eran los pulcros, los recatados, los entregados a Dios. Pero su temor solo era mandamientos de hombres. Enajenaban la mente de las personas de una manera tan rigurosa que no era acorde a la palabra. Entonces el temor de Dios no son mandamientos de hombres. Debe ser un temor fundamentado en la palabra de Dios. Debe ser un temor como resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el temor de Dios, dice Dios, ¿has visto a Job cómo es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Mire el resultado del temor de Dios que nos hace apartarnos del mal. Leamos Proverbios 16, versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea que el temor de Jehová nos hace apartarnos del mal. Porque como dije, es un temor reverente, es un respeto. Entonces nos apartamos de hacer lo malo. Nos apartamos de los malos caminos, de hacer lo malo, y nos apartamos de la gente que hace mal. Ese es temor de Dios. Es como un policía. A un policía no le tenemos miedo. A un policía le tenemos respeto, le tenemos reverencia. Y si entramos a una tienda y hay 4 policías allí, nosotros no salimos corriendo. Hay 4 policías porque le tenemos miedo. No, al contrario. Si hay 4 policías, uno se siente resguardado, uno se siente
tranquilo. Y yo recuerdo que cuando fuimos a Ecuador, a medianoche íbamos en el autobús de camino al lugar donde nos íbamos a hospedar y teníamos hambre porque no habíamos comido y a la medianoche en un lugar como Ecuador, un lugar que no conocíamos, nos paramos a comer a un lugar y uno está a la expectativa porque uno no conoce el lugar y no sabe si es peligroso, no sabe si sacar el celular para ver la hora o si llevar la billetera, uno no sabe. Pero cuando llegamos a ese lugar, llegamos a un comedor que estaba abierto y habían como 12 militares de la policía militar. Y dije, no, aquí ya estamos tranquilos, porque sabemos de que hay militares comiendo, que andan armados y que andan... Entonces, comimos con tanta tranquilidad porque sabíamos que había militares allí y que estábamos resguardados, que no podía pasar, podían asaltar en cualquier otro lado menos allí, porque estábamos indirectamente custodiados por los policías y nos sentamos adrede a la par de ellos porque nos sentíamos confiados. Entonces, se les tiene respeto, pero no se les tiene miedo. Entonces, cualquiera que llegaba allí se apartaba del mal porque estaban los militares. O sea, el que robaba no robaba porque le tenía respeto a la policía, le tenía respeto a los militares, por eso se apartaba del mal. Si alguien llegaba con la intención de asaltar, no lo hacía porque le tenía reverencia, le tenía respeto a los militares. Entonces, dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiere decir que el temor de Jehová nos hace apartarnos del mal, o mejor dicho, nos apartamos del mal porque le tenemos temor a Dios. Cuando no se tiene temor de Dios es cuando los hombres y las mujeres empiezan a hacer lo malo, porque ya no le tienen temor a Dios. Ya no le tienen temor a Dios, que Dios es un Dios justo. No es un Dios malo, es un Dios justo. Entonces, el temor de Dios es eso, es lo que nos lleva a apartarnos del mal, a no hacer lo malo. Yo me recuerdo de José de Egipto, que dice de que la esposa de Potifar quiso acostarse con él. Dice que lo asediaba, lo, lo enamoraba, le decía que guapo José y qué cuerpo José y dice que lo enamoraba. Yo no sé si le pidió su número, su WhatsApp, su Facebook, pero le mandaba mensajes a cada rato. Y lo enamoraba, le mandaba corazones y le mandaba besitos y flechas. Y, y José estaba de lejos, no le hacía caso. Y llegó un momento en el que ella lo acosó y empezó a quitar la ropa para acostarse con él. Y dice que José dijo, no pecaré contra Dios ni contra, ni contra Potifar. Entonces, dice que no iba a fallarle a Dios. Entonces, como no quiso pecar contra Dios, se alejó de aquello. Entonces, el temor de Jehová hace eso, de que nos impide que nosotros hagamos lo malo porque le tenemos temor a Dios. Cuando las personas hacen lo malo, cuando se le perdió temor a Dios. Leamos Romanos 3. Vamos a leer acerca de el hombre cuando no tiene temor a Dios. Dijimos que el temor de Dios nos hace apartarnos del mal. Vamos a ver un hombre o unos hombres que no tengan temor de Dios, a ver qué hacen. Romanos 3:9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, el hombre que no tiene temor de Dios, dice que no hay quien haga lo bueno, se desviaron, su garganta es como un sepulcro abierto. Con su lengua engañan, hay veneno de áspides debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Quiere decir que el que anda maldiciendo y que anda en amargura es porque ha perdido el temor de Dios. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Algo de esto hay en el hombre que ya perdió el temor de Dios. Como ya perdió el temor de Dios es cuando empieza a hacer lo malo y empieza a darse ciertas libertades. El temor de Dios no, no se pierde de la noche a la mañana. El temor de Dios se va perdiendo poco a poco porque el cristiano se va dando ciertas libertades. Porque mire, que cuando se dice el cristiano, a un cristiano cayó en pecado. No se cae en pecado como si el pecado fuera un hoyo en el camino y vamos alabando a Dios, gloria a Dios, aleluya, y vamos en el espíritu y de repente hay un hoyo y caímos en el hoyo y caímos en pecado. No es así. Se cae en pecado cuando el hombre se da ciertas libertades, cuando empieza a ver cosas que antes no veía, cuando empieza a escuchar cosas que antes no escuchaba, cuando empieza a tener amigos que antes no frecuentaba, cuando empieza a hacer cosas que de repente poco a poco se dio la libertad de hacer y su libertad se convirtió en libertinaje, entonces el hombre empieza a pecar. Entonces el hombre, el cristiano, cae y comete pecado porque es el resultado de su desvío. Entonces algo de esto hay en el hombre que no tiene temor a Dios. Cuando ya se perdió el temor a Dios. Entonces yo lo que veo es que cuando hay temor de Dios, eh, el hombre, el cristiano se porta bien, porque el temor, ese respeto, le impide hacer lo malo y dice, no, yo no puedo hacer esto. Dice, no, yo no puedo pecar contra Dios, porque le tiene temor. Mire un hijo cuando le perdió el respeto a su papá. Lo irrespeta, le habla mal, le grita, no le hace caso, no respeta las leyes de su casa, hace lo que quiere, llega cuando quiere, llega de noche y no respeta las leyes del hogar, es porque ya se le perdió el respeto. Cuando se le pierde el respeto a los padres es cuando los hijos son rebeldes. Pero cuando un hijo respeta a su papá y a su mamá y los tiene, le tiene un temor reverente y por el hecho de que son sus padres, dice, no, yo no puedo ofender a mis padres. A que si hace lo bien. A que si se porta bien. A que los sí los honra porque les tiene respeto, les tiene reverencia. Entonces, cuando se le pierde el respeto a Dios, es cuando se habla y se toma el nombre de Dios en vano. Es cuando el hombre
hace lo que quiere y no toma en cuenta a Dios. Cuando se pierde el respeto, se hace lo malo. O yo diría que el temor de Dios se mide en lo que hacemos. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto y recto, que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Será que Dios ve que tenemos temor de Dios? ¿Será que Dios ve que la razón por la cual no hacemos lo malo es porque lo amamos a Él y le tenemos reverencia a Él y sabemos que Él nos está viendo? ¿Será que Dios puede resaltar entre nuestras cualidades y virtudes el temor de Dios en nuestros corazones? ¿O será que al ver nuestro temor dice es que solo son mandamientos de hombres, solo son enseñanzas sin sentido, solo son eh, dogmas que no enseñé yo en mi palabra? ¿Será que el temor que tenemos a Dios es un temor genuino, producto del Espíritu Santo? ¿O será que solo son tradiciones, mandamientos, costumbres y dogmas? Mira a mi siervo Job, varón, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. No hay que tenerle miedo a Dios, hay que tenerle respeto, hay que tenerle temor, reverencia. Entonces, el temor de Dios es un temor enseñado por el Espíritu. Es un temor que es fundamentado en la palabra. Es lo que en verdad Dios nos pide, no lo que nosotros creemos que le agrada. El temor de Dios, todo cristiano nacido de nuevo tiene un temor de Dios porque el Espíritu Santo lo lleva a temer a Dios, lo lleva a hacer lo bueno. Y cuando se pierde ese temor, es cuando el hombre empieza a hacer lo malo. Mire lo que usted hace. Fíjese en lo que usted hace y si de repente ya está haciendo lo malo, el temor de Dios se va desvaneciendo. Pero cuando hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo, cuando un hombre o una mujer están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les enseña el verdadero temor y empiezan a vivir una vida agradable a los ojos de Dios, guiados por el Espíritu. La llenura y la guianza del Espíritu no solo es para ejercer aquellos que Dios nos pide, sino que para que nosotros vivamos como Dios manda, vivamos como Dios le agrada. Entonces, el temor de Dios es una cualidad que a Dios le agrada, que a Dios le gusta, que nos pone en nuestra ficha y dice, este siervo mío es un hombre temeroso de Dios, es una mujer temerosa de Dios, es una mujer que me teme. Hombres y mujeres temerosos de Dios. Oremos, Padre, te damos gracias a Dios por tu palabra. Te damos gracias a Dios por tu Santo Espíritu. Te damos gracias a Dios porque tú nos has puesto de tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Y sobre todo, que nos enseña el verdadero temor. Oh Dios, cuántas personas hay creyendo que el miedo que te tienen es un miedo positivo. Oh Dios, si te conocieran más, si supieran lo bueno que tú eres, si supieras que tú tienes planes buenos para con nosotros, si supieran que tú no quieres la muerte del impío, sino que el impío se convierta a ti. Si supiera, Dios, que tú quieres sanarlos, restaurarlos,
que tú quieres darle vida eterna, pero ellos te dan la espalda por ignorancia, porque no te tienen temor, te tienen miedo. Perdónalos, Dios, que no saben lo que hacen. Por tu misericordia, envíales la palabra del Evangelio por medio de tu Espíritu Santo, que ellos puedan venir a Cristo y que puedan tener un temor genuino a ti. Oh Dios, porque el miedo los hace esconderse de ti y huyen de ti y se alejan de ti, porque les fue un miedo enseñado por Satanás, por la serpiente, que les enseñó el miedo. Oh Dios, gracias por enseñarnos el verdadero temor. Gracias por tu bendito Santo Espíritu. Gracias, Dios, porque tú nos diste de tu Espíritu para llevar una vida agradable a tus ojos. Gracias por enseñarnos lo que es el verdadero temor a ti, el temor de Dios. Te damos gracias, Dios. Eternamente estaremos agradecidos. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga.